Que tenga muy buen día, donde sea que usted se encuentre en este momento. Le deseamos lo mejor. Hoy, un nuevo programa de Cultura Electoral 22. Estoy de nuevo con mi buen amigo y compañero de tertulias, Daniel González Chávez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias, Giovanni. Un gusto estar aquí nuevamente para conversar. Muy bien, hoy tenemos un recuento. Vamos a ver los resultados ya de las convenciones de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. Y además vamos a hacer una proyección, lo que viene con la encuesta con la convención, yo estoy hablando de encuestas, con la convención del Partido Acción Ciudadana, las 3 convenciones, además ya los candidatos que están sembrados hasta este momento, en esta ruta del voto 2022 a febrero del 2022, y les agradecemos mucho, como siempre, que ustedes nos escuchen, que estén ahí al otro lado, esperando, ojalá nosotros brindarle alguna información, algún análisis crítico, algo que no solamente le ayude a tomar un mejor juicio, una mejor decisión de voto, sino a mejorar sus argumentos, sus criterios y la comprensión del proceso político, porque este es un programa de política, precisamente de política electoral, y queremos conversar con usted. Recuerden también que en el chat de WhatsApp que está por ahí, pueden ingresar, pueden comentar, mandarnos preguntas cuando gusten. En el programa anterior también tuvimos de invitado a Gustavo Adolfo Araya, también analista político, especialista en comunicación y desarrollo de la Universidad de Costa Rica, con mucha experiencia, además también ha estado pues, en varios medios de comunicación, Repretel, multimedios, haciendo comentarios, y es muy buen amigo mío y compañero. Entonces también los quiero invitar a que aprovechen ese programa anterior en el que hicimos un análisis previo a la convención del Partido Unidad Social Cristiana. Hoy estoy con mi otro buen amigo, Daniel González, pero para hacer ya un análisis posterior a la convención del Partido Unidad Social Cristiana, pero también incluyendo, por supuesto, los resultados de lo que sucedió en la convención del PLN, cuáles son los indicadores, qué nos dicen los resultados de estas convenciones de ambos partidos políticos. Y hacia el final vamos a hablar de lo que viene en la convención del PAN. Empecemos con el pulso. Lo tenemos fresquito, lo tenemos ahí reciente. Según estaba revisando los datos, doña Inés Saurio coincide rotundamente con los resultados de la encuesta Enfoques, que ya aquí en este programa también habíamos analizado hace unas semanas con Daniel, pero para valorar otros procesos políticos, pero la encuesta Enfoques que se realizó del 11 al 17 de junio, mi admiración, porque en realidad planteaba un 58% para Inés Saurio, y gana ella en estos momentos por un porcentaje muy parecido a ese 58%, con el 12% de las mesas estaban en un 56%, creo que por ahí anda en un intervalo entre el 55 y 58%. La sorpresa en el Partido Unidad Social Cristiana es el segundo lugar de don Erwin Macís, llega como un 24-25%, desplazando a su compañero de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en el Congreso, al señor Pedro Muñoz, que de paso, bueno, sabemos, asumió una actitud más confrontativa, no solamente con el gobierno, sino con diversos sectores, y tiene una posición, queremos nosotros, lo hemos dicho algunas veces en este programa, un poco más neoliberal y más de derecha, y quizás eso pues le cobró de alguna manera un poco el voto, ¿verdad? La disminución del voto. Y Erwin Macís, además, un muchacho joven que está proponiendo ideas más nuevas, un poco más de vanguardia, que está generando algún movimiento nuevo de refrescamiento de los cuadros en el Partido Unidad Social Cristiana, y que posiblemente este es su primer acercamiento, pero sin duda es un candidato para el futuro también. Sí, Daniel. El primero, pero no el último, probablemente. Claro, Daniel, te quiero preguntarte, bueno, más o menos eran resultados esperados, con la excepción, claro, de que Erwin y Pedro intercambiaran posiciones. Pero ¿qué nos dice esto de estos resultados? ¿Qué nos dicen del Partido Unidad Social Cristiana? ¿Qué es lo que quieren los socialcristianos presentarle al electorado costarricense? Bueno, primeramente, admirar que me parece que el votante que fue a la convención social cristiana, creo que votó por la opción más sólida programáticamente, es decir, la opción que planteaba los temas
tal vez de manera más mesurada, más conciliadora en comparación a un Pedro Muñoz que efectivamente trató de jugar la carta del populismo y la carta del podríamos llamarle la confrontación, la demagogia, etcétera. Yo siento que hubo muchos factores, no solo ese, pero a Pedro Muñoz le afectó muchísimo los debates. Veamos que la mayoría de las encuestas, aquí las tengo todas, gracias a nuestra querida Wikipedia, sale efectivamente que Enfoques en su última encuesta predijo 58% para doña Linet. Antes de eso lo había predicho 36% en la encuesta que se hizo en mayo. Y en fin, ella siempre estuvo a la cabecera en las encuestas de Enfoques. Y Muñoz iba de segundo. No fue así como quedó. Me parece que los debates le afectaron mucho y negativamente. Y don Erwin fue el caso contrario. Me parece que se lució, hizo un buen desempeño en los debates, pero obviamente no fue suficiente para alcanzar a doña Linet, en parte porque tal vez algunas de sus posiciones eran más controvertidas, ¿verdad? Y doña Linet es más conservadora, es más como un votante mesurado, que para un partido pues conservador como el PUS va a tener un poquillo más de aceptación. Pero sí podemos ir viendo cómo ya ciertas figuras de nueva generación, como Erwin, de nueva generación, no me refiero al partido, ¿verdad? De que son de una generación más reciente, ya empiezan a abrirse campo, tanto ahí como en Liberación, y bueno, obviamente en el PAC, ¿verdad? Hay una cosa muy interesante. Bueno, lo del segundo lugar de Erwin Macías fue al principio, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer esa aclaración porque he estado viendo que hay unos resultados posteriores. Lamentablemente, y también tenemos que decirlo, el Partido Unidad Social Cristiana fracasó en el tema del aporte de los datos, ¿verdad? Es decir, con un 12% ya declararon a Linet Saborío triunfadora. Yo creo que no tenemos duda de que en realidad ella sí gana esta convención. Lo que pasa es que deja muchas dudas el proceso que se generó, ¿verdad? Tuvieron problemas técnicos, hablaban de problemas técnicos y finalmente resulta que era que los miembros de mesa no sabían usar la plataforma, una plataforma que lo que ocupaba era la cédula y una clave que ya se les había aportado y desde ahí tenían que transmitir los resultados. Y resultó ser que después no supieron usar la plataforma y entonces empezaron a enviar los resultados vía WhatsApp. Qué duro, qué difícil, qué raro. ¿Cómo van a registrar, verdad? Eso vía WhatsApp. Al final se tiene que confiar mucho entonces, obviamente en la honestidad, pero queda, ¿verdad? Una duda de transparencia en el proceso del tribunal interno del Partido Unidad Social Cristiana y entonces los datos han venido como a cuentagotas, han llegado algunos, otros no. Estaba viendo, por ejemplo, que con 24%, que fue un registro posterior de las mesas escrutadas, Pedro Muñoz y Erwin Macías están en un 20% casi empatados. Entonces, bueno, hasta que los resultados no estén finales, no estén definidos, pero lo que sí queda claro es que doña Linnea anda pues a 59%, es decir, en un margen. Y los dos juntos van a superar. El Ni segundo lugar siquiera. es el que está ahí. Hay que decirlo también, qué está pasando con Opol, ¿verdad? Predijo, porque cambió de liderazgo recientemente, ¿verdad? Tenía otro gerente. No es que haya sido, bien sabemos que no predijo con éxito el resultado de la segunda ronda, pero me parece recordar que en las convenciones le iba un poco mejor. Y aquí vemos un poco el manejo político que se hace con las encuestas, porque en una de las encuestas de Opol que aparecía Pedro Muñoz de primero, la que se hizo del 5 al 11 de abril, que salía Pedro Muñoz con 39% y Linet Saborío con 35% y Erwin con 7%. Esa, la página oficial de Pedro, salió, pero, ¿verdad? Con bombos y platillos, la pusieron muy orgullosos y muy contentos, ¿verdad? Que iban ganando. Ya la segunda, Claro. la segunda no, ¿verdad? Ahí hubo silencio. Es curioso, ¿verdad? Ese manejo, pero si uno ve las reacciones de redes sociales y los comentarios que le ponían la gente, como que no le hacía mucho caso, ¿verdad? Muchos de los comentarios eran digamos, cuestionando los resultados de esa encuesta.
Pero bueno, volviendo al tema también dejemos las encuestas. Finalmente también hay una cosa muy importante que lo Siendo analizábamos justos son. Con Gustavo Araya, y es que depende de la cercanía con que se valoren las encuestas, ¿verdad? Es pensable que doña Linet haya crecido en ese proceso y que Pedro haya descendido, como bien lo decís, los debates y además el manejo de imagen de don Pedro Muñoz fue defectuoso. Es decir, el branding de don Pedro Muñoz no es adecuado para la idiosincrasia del electorado costarricense. Y eso es una cosa que se reitera una y otra vez. Por ejemplo, hay un estudio... Él está muy afectado de todas maneras, ¿verdad? Su propia imagen por los Sí, escándalos. precisamente, claro, a eso iba. Y es que el caso, digamos, hay un estudio que publicamos en culturacr.net hace unos días, establece que los diputados del PLN y los diputados del PUS no han tenido suerte en las convenciones respectivas de su partido, no solamente para este año, sino en los procesos electorales anteriores. Eh, Vamos a ver, el caso de la Convención de Liberación de hace 4 años fue lo mismo. Los que eran diputados no tuvieron suerte, igual Ortiz en el PUSC, en la Convención del PUSC de hace 4 y también de hace 8 años. Es decir, parece que la tendencia claramente nos establece que los diputados no tienen. ¿Por qué? Bueno, porque son expuestos mediáticamente, porque sus contradicciones son más visibles para el electorado y generan, por tanto, más anticuerpos. Y eso sucedió con los dos diputados de Liberación, Roberto Thompson, Carlos Ricardo Benavides, en la Convención de Liberación, y sucede con los dos diputados del partido del PUSC en esta convención, don Erwin y don Pedro Muñoz. Y un emergente, que era doña Lina de Saborío, llega de pronto del último momento y logra crecer y capturar los votos. Quizás está además porque a pesar de que podríamos valorar positivamente la campaña y el desempeño de don Erwin Macís, como diputado no ha sido controversial, no ha sido muy polémico. En cambio, Pedro Muñoz sí, y eso también lo podemos ver en el resultado final. Después vamos a ver que es muy interesante que doña Linet es la señora, buena gente, tranquila, ecuánime, conciliadora, la mamá, ¿verdad? De alguna Abela le decía manera, un amigo mío, que ella era Abela. bueno, tal vez como un Abel Pacheco, ¿verdad? El fenómeno, y bueno, ella fue vicepresidenta de don Abel Pacheco, entonces eso logró posiblemente atraer los votos de un público que es idiosincráticamente, yo insisto en este concepto, es decir, es lo que el electorado costarricense normalmente prefiere y ha sido indicado en varios estudios. Este servidor ha hecho artículos, he escrito artículos donde he explicado que esos son los procesos normales, es decir, recordemos en las elecciones nacionales a un Carlos Alvarado poniéndose en el centro, confluyendo y no fluctuando, haciendo conflicto, perdón, y a don Guillermo Solís también mientras los otros se tiraban, ahí estaba Johnny Araya y Villalta y Otto Guevara, él en un centro conciliador y eso les permitió crecer de último momento y ganar las elecciones respectivas. Daniel, entonces el Partido Unidad Social Cristiana quiere proponerle, decíamos, ¿verdad? Usted rescata que el PUS quiere proponerle al electorado algo más de centro, más conciliador. Sí, incluso ella ya empezó como a tratar de justificarse que porque le había dado el apoyo a Fabricio y trata de vincularse un poco. Recordemos que es una situación un poco parecida a la que impregnó a Mario Redondo, ¿verdad? Que mucha gente no le perdona a Mario Redondo la alianza que en algún momento tuvo con Fabricio y quedó a mi ver, quedó siempre marcado, ¿verdad? Más todavía que doña Linet, que no tuvo tal vez no tuvo un perfil tan alto dentro de la campaña de Fabricio. Y siento que el mismo Redondo ha tratado de lavarse la cara y de vincularse de Fabricio lo más posible, y de ahí que hizo una alianza, aunque vimos que al final, bueno, se tuvo que retirar, pero hizo una alianza con Eli Fainza, que es bien sabido que es una figura pues progresista en temas sociales y culturales. Y creo que Linet va a hacer lo mismo. Yo sospecho que ella, Neoliberal en lo económico, por supuesto, pero yo creo que ella don va a Eliezer. intentar irse por ese lado. Yo no tanto tal vez, pero sí va a tratar de mostrarse como una candidata secular, que apoya el multiculturalismo y que apoya ciertos temas liberales, sin irse mucho al extremo, obviamente, porque aquí en Costa Rica no es políticamente conveniente.
Decía el mismo Juan Carlos Hidalgo, que casualmente es un liberal y que casualmente está apoyando a Linet, podríamos decir que incluso algo A pesar de que parecido. dijo que doña Linet no entendía mucho, ¿verdad? Pero Bueno, después bueno, después después se disculpó, se desdijo, claro. pero ahí podríamos ver una mancuerna similar, ¿verdad? Similar a la dupla Redondo-Feinsack. Yo diría que la dupla Saborío-Hidalgo es muy similar, ¿verdad? Es muy parecida. Ideológicamente y todo, es bastante similar. Entonces yo siento que Juan Carlos Hidalgo tiene razón. Si Pedro Muñoz hubiera ganado la convención del PUS, el PUS si acaso saca 1 o 2 diputados, si hubiera sido un 1 o 2%, la imagen de él está muy golpeada, está muy afectada. Derwin no tanto. Ahora, esto que decís es muy interesante, que a los diputados les ha ido mal y que tienen un cierto estigma. Si siguiera esa lógica en la próxima, entonces se va a ir entre Marcia González y Hernán Solano, ¿verdad? Bueno, y esa es la gran pregunta. Eso viene para el bloque del PAC, ¿verdad? Si eso se reitera. Marcia González es la emergente en el PAC. Así como Lina Saurio fue emergente en el PUS, ¿verdad? Ella llega de último momento a enfrentarse contra Carolina Hidalgo, que es diputada, contra el señor Ramos, don Wilmer Ramos, sí, que también es diputado. Y bueno, Hernán Solano fue ministro. También es una cara que ha sido del gobierno y por tanto, de alguna manera, tal vez pueda sufrir algún desgaste. Pero yo siento que en el caso de Hernán, el gran problema es que no es conocido, ¿verdad? Él puede Sí, proponer, pero el alcance que tiene es muy poco. don Hernán es algo así. Bueno, él tiene cierto apoyo, ciertos sectores deportivos, porque en el sector deporte está muy activo. Pero qué tanto eso mueve una convención, no sé. Eh, don Hernán viene siendo, yo creo, como el Claudio Alpizar del PAC, digamos. Es como el candidato ahí. No, pero Claudio Alpizar y Rolando Araya eran outsiders en el PLN. Sí, Es no, que no, yo don no. Hernán sí es más es decir, el PAC no tiene un outsider en esta campaña. No, O sea, no. una persona que venga de afuera. El outsider Hubiera iba a sido, ser don Edgar Mora, que al final no pudo votar. exacto, hubiera sido Edgar Mora. Exactamente. Pero bueno, hablando del Y en el caso, PLN, en ajá, el adelante. caso del PLN, bueno, vemos una dinámica, me parece muy diferente a la de la vez pasada. ¿Por qué? Obviamente hay un arraigado antifiguerismo en Costa Rica, a raíz de, bien sabemos, el escándalo que ha dejado cicatrices abiertas todavía en los costarricenses que no se han cerrado, de el hecho de que José María Figueres no dio la cara, no vino a rendir cuentas cuando estuvo cuestionado por el caso ICE Alcatel. Eso bien lo sabemos. Y bien sabemos que hubo una organización la elección pasada para ir a votar en su contra. Pero la diferencia es que la vez pasada estaba muy claramente polarizada la elección entre Figueres y De Santi, porque era muy obvio que los otros dos no tenían posibilidades y el voto ante Figueres se enfocó, se concentró en De Santi. Perfecto, quedó De Santi y bueno, esta vez eso no funcionó porque de los otros candidatos, todos, por lo menos me parece que había una cierta percepción en la población de que cualquiera de ellos tenía posibilidades. Entonces el voto anti-Figueres se diluyó y naturalmente quedó José María Figueres. Pero si nosotros vemos los porcentajes, y eso lo observaba don Rolando Araya hace poco en una entrevista, sumar los porcentajes de todos los precandidatos y Figueres perdió esa convención. La suma de todos los votos en su contra es mayor que los votos que él recibió. Entonces, Y no solamente eso dijo Rolando Araya, ¿verdad? Sabemos claro, que ayer emitió una carta en la que les informo de paso, acusa a José María Figueres y su equipo, el señor Jorge Oller y el señor Francisco Berrocal, creo que son como dos personas importantes dentro del grupo, dentro del equipo de Figueres Olsen, perdón, los acusa de haberle ofrecido el Ministerio de Educación, pero no una diputación como él quería. Pero además le dijeron que le financiaban la campaña si se hacía un lado, es decir, que le daban los 25 millones, 29 millones de inscripción y que le podían tal vez incluso resarcir un poco más. Eso lo denuncia el señor Rolando Araya, de ese dinero invertido en la campaña, como si el asunto de las campañas y esto fuera un negocio. Es que a mí me deja esa impresión tan fuerte
con este tipo de componendas o de tratos que se delatan. Y lo otro es que incluso hasta le ofrecieron financiamiento para que se fuera con un partido provincial e hiciera su propia campaña para una diputación. Y Pero que como diputado, Figueres Olsen no lo quiere hacer. No lo quiere. Uno se pregunta, porque muy honesto, don Rolando, de rechazar ese dinero, tantísimo, no cualquiera lo rechaza, ¿verdad? Y muy íntegro de su parte. ¿Cuántas veces eso no se hizo? ¿Cuántas veces eso no pasó? Sabemos porque Rolando Araya lo sacó a la luz, pero ¿cuántas veces se hicieron esos ofrecimientos y la persona sí los aceptó? ¿Verdad? Y otro tema que mencionas es muy cierto. Un presidente tiene más control sobre un ministro que sobre un diputado, ¿verdad? Los diputados son independientes y nadie los saca de su puesto a menos que renuncien. El ministro no. Claro, de hecho eso mismo lo dijo Rolando Araya, que uno de estas personas que él menciona dijo que Figueres no le tenía confianza a él porque más bien él podía crecer en la Asamblea Legislativa y hacerse fuerte. Supongo que incluso contra los mismos intereses de un eventual gobierno de Figueres Olsen. Yo sí siento que sí, claro, las componendas, cuando uno ve una componenda de estas o se delata, digamos, uno piensa cuántas veces se dio eso en el pasado. Dicen por ahí nuestros abuelos que perro que come huevos, ni quemándole el hocico, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que pasa. Hay partidos que tienen hábitos ya, costumbres de manejo político que son difíciles, están enquistadas, que son difíciles de dejar atrás. Y a mí esto que denuncia don Rolando Araya me parece gravísimo. Hay algunos que lo tratan de minimizar o que tratan de atacar a don Rolando Araya. Yo no lo defiendo, ¿verdad? Él también quería negociar una curul. Pero bueno, los candidatos siempre hemos sabido, han negociado curules, los candidatos perdedores. A mí no me extrañaría. El caso, bueno, de los dos diputados que hay ahorita en el Congreso, Carlos Ricardo Benavides y Thompson, no podrían negociar una curul, ¿verdad? Porque están terminando el periodo actual, pero sí un ministerio o alguna otra cosa. Rolando Araya dice que también Thompson y Benavides le manifestaron un desacuerdo con Figueres. O sea, que Figueres lo que quiere es hacer mesa gallega, él quiere manejar todo de manera totalmente autoritaria y no darle parte a los demás precandidatos. Y eso también, pues, digamos, de alguna manera desune a la familia liberacionista, porque él mismo lo dice, Rolando Araya dice que están fragmentados. Y vamos a ver, sabemos también que por Rolando Araya votó muchísima gente que no es liberacionista, que llegó ahí más que todo por el antifiguerismo. Entonces, según los datos que nosotros en culturacr.net informamos, bueno, Figueres tiene unos 155,000 votos. 110,000 tiene Rolando Araya, etcétera. En total la convención llegó a 430,000 votos. En la elección anterior, Álvarez de Santi en la primera ronda logró 400,000 votos. Es decir, esta convención logró 30,000 votos más. Pero además, vean qué interesante, Figueres obtuvo casi prácticamente la misma cantidad de votos de la convención de hace 4 años a esta convención. Ese es el figuerismo duro de este país, 150,000 votos. Y después viene el techo. ¿Cuál es el techo? Bueno, el techo es, por ejemplo, en la encuesta de Enfoques, establece que hay un 64 o un 67%, no estoy seguro con el dato, uno de estos dos números, que no votaría por Figueres Olsen, perdón, que me perdone don Pepe, que cada rato digo Figueres Ferrer, pero es que se me cruzan, Figueres Olsen, que no votarían por Figueres Olsen ni en la primera ni en la segunda ronda, Daniel. Es decir, Liberación con 400,000 votos no logró el segundo lugar para ir al balotaje en la elección de recién anterior. Necesita por lo menos 500,000 de votos, una cosa así. ¿De dónde los va a sacar Figueres con un techo tan grande? Ya recordemos que Oscar Arias también había advertido esto, de que Figueres no ganaría la elección de Liberación Nacional. ¿De dónde? ¿Cómo va a convencer Figueres? Porque a mí me hace mucha gracia de que hay mucha gente que dice que el próximo presidente es Figueres porque Figueres ya va a ganar, porque Figueres es el que más se conoce, porque es el que está sembrado en algunas encuestas. No, es el que es el más conocido. Eso no significa, porque hay un 70% de costarricenses que no tienen partido, dependiendo de la encuesta, ¿verdad? Teníamos la del CIEP que decía que hay un 87%, pero sí sabemos que hay quizás un 70 o 80% de costarricenses sin partido e incluso indecisos en estos momentos para ir a votar. Es decir, estas elecciones apenas están empezando.
Tenemos a Liberación y tenemos a la Unidad. Tenemos ya 2 candidatos. El Figueres con esa circunstancia y doña Linés Saborío con la otra circunstancia de ser el Abel, la señora simpática del centro, que está tratando de congeniar. Daniel, ¿podría doña Linés crecer en los siguientes meses a un nivel que le permita ponerse adelante en los sondeos y ponerse tú a tú con los demás candidatos que en estos momentos se proyectan? Creo que todo es posible. Vamos a ver. Si vemos el caso de Fabricio, por ejemplo, Fabricio es uno que ya se está desinflando un poco. Es monotemático. Vimos que el tema en las elecciones municipales fue un fracaso completo. No sacaron, creo que ni regidores, ¿verdad? No sacaron alcaldes, etc. Una cosa fallida. Vemos que, por ejemplo, esta coalición de Redondo con Feinsack, yo creo que se malogró, lamentablemente, para ellos. Es cierto que estructuralmente puede ser que legalmente la pueden mantener sin Redondo, ¿verdad? Las asambleas de los 2 partidos las pueden confirmar, pero sin Redondo no le veo muchas posibilidades, porque yo siento que es como hablar de una coalición con el pase sin Óscar López, ¿verdad? O hablar de una coalición. Sí, son partidos unipersonales. Son partidos unipersonales. Sí. Las estructuras son cascarones que giran en torno a una figura, y sin Redondo yo no siento que sus bases, puede ser que la asamblea la ratifique y vayan, pero yo no siento que las bases de ADC van a apoyar a Eliezer Feinsack o casi que a ningún otro que no sea Redondo. Entonces probablemente se van a inclinar por otro partido, y obviamente Saborío es una posibilidad. Luego está Rodrigo además, Chávez. Es un buen candidato, me parece que puede tomar mucha fuerza, puede jalar muchos votos, tanto de la centro derecha como de incluso una parte pero ya no con el republicano social cristiano. Es decir, no. También es un candidato que también ha tenido diferencias con los partidos y con los grupos a donde ha llegado. Es decir, es un candidato conflictivo de alguna manera también. Yo siento que puede ser tal vez la personalidad. Y además confrontativo, ¿eso será conveniente? Bueno, no lo sé, pero puede ser un candidato. En todas las elecciones surge un candidato antisistema, ¿verdad? Fue Juan Diego Castro en algún momento, fue José María. Juan Diego Castro sigue ahí y está posicionado con preferencias en las puestas, ¿verdad? Pero Castro necesita partido para ser candidato. Y después de lo que pasó con el PIN, yo creo que ningún partido lo quiso más, ningún partido se quiso arriesgar, ¿verdad? Porque sintieron, no, mira, tenemos a Castro de candidato, después nos muerde la mano, como hizo con Walter Muñoz. Porque ahí vemos, por ejemplo, ¿quiénes podrían prestarse o prestar la estructura para que él sea candidato presidencial? El PNG, el Partido de una Generación siempre... sí, ese es un partido franquicia, ¿verdad? Exacto, ha estado para eso. Bueno, pero ellos ya anunciaron que Mena va por tercera vez, entonces ya nuevamente pareciera que está cerrado el campo. Aún no está ratificado por la Asamblea. Que sí quedó ratificada fue Natalia Díaz en Unidos Podemos. Díaz, correcto. Y va de candidata a diputada, lo cual nos muestra también que ellos mismos no confían mucho en ganar la presidencia. Ya eso es señal de que... Doble postulación, o sea, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado, sí. Yo creo que nunca en la historia de Costa Rica ha ganado un candidato que tuvo doble postulación, ¿verdad? Ha sido algo... Sí, en efecto. Sí, no ha habido. Ya, sí, siento que más bien, o sea, se lanzan para la presidencia, pero el objetivo es la diputación, la curul. Sí, es decir, lo que pasa es que como andan haciendo campaña presidencial, tienen mayor exposición en los medios, mayor contacto. Todo. Exacto. Entonces eso les permite, obviamente, darse a conocer más y obtener y convencer más un electorado más amplio para lograr la diputación. Natalia Díaz va por la diputación, a no ser que emergiera un fenómeno, alguna situación muy particular. Fabricio va por la diputación, yo creo que también se dio ya por derrotado clarísimamente. Federico Malavasi va por la diputación, pero de Otto Guevara. Exacto, ese es otro dato bien interesante. Federico Malavasi se lanza, pero en realidad él sabe que más bien está trabajando para que Otto Guevara logre la diputación. Claro, habrá que ver Valenciano Camer, que resucitó al libertario. Al libertario.
y que bueno, se dice no político a sí mismo, pero ahora estuve viendo que está implicado porque también ha sido asesor de MECO, ¿verdad? Entonces, el caso Cochinilla ha implicado a todos los partidos y sectores, bueno, no digo todos, pero casi todos. Lo que tenemos es un balance de falta de credibilidad, Daniel, y falta de legitimidad de los partidos políticos y del sistema político para responder a las demandas de la población. Es decir, el desencanto es, cada 4 años decimos que el desencanto es terrible y que es el mayor desencanto que ha habido en la historia electoral costarricense. Yo siento que en algunos casos no es cierto, pero en este caso yo sí presiento eso, además de que yo creo que los resultados de estas elecciones van a ser los más fragmentados de la historia de este país. Es decir, que los 2 primeros que vayan a la segunda ronda del balotaje, quizás que anden por el 20% de votos o menos, ¿verdad? Es decir, 5 o varios candidatos ahí, a no ser que suceda algún movimiento, porque el techo de Figueres, el techo del PAC, un partido desgastado, con un candidato o una candidata que tal vez no logre arrastrar a un público más amplio, pues yo siento que el PAC se está, bueno, al menos podemos hacer una valoración ahorita del PAC, pero también tenemos a Inés Saborío, que puede ser, yo siento, no sé por qué, tengo la impresión de que doña Inés Saborío es la que va a llevar la batuta, la que va a llevar el primer lugar en estas elecciones y va a revivir al PUS, por la imagen, por la presencia, y porque la señora, aún cuando tenga ciertos techos o ciertas condiciones, no siento que le vayan a afectar de gran manera. Bueno, yo creo que yo concuerdo, es muy posible. Si hablamos del PAC entre sus precandidatos, bueno, obviamente está golpeado por los dos periodos y por el escándalo de la cochinilla, que hasta cierto punto, yo siento que la gente culpa al gobierno actual por este escándalo, tal vez injustamente, porque es un escándalo que tiene 30 años y es una situación que involucra gente, prácticamente solo hay uno del PAC que está involucrado, que es Camilo Saldarriaga. Pero en la mente de las personas siempre se ha dicho que, en la mente de la población, siempre es al gobierno de turno al que se le claro. asocia con el escándalo del momento. Eso ha pasado antes, ¿verdad? Es algo que podríamos decir. Incluso el mismo Figueres se ha defendido de que la quiebra del Banco Anglo fue en su gobierno, pero que no fue él, ¿verdad? Era algo que venía de mucho tiempo. Carazo se ha dicho que toda su situación se dio por un déficit fiscal que se acumuló 8 años antes, ¿verdad? Un gasto del Estado inmenso en los claro, 8 gobiernos, en los 8 años 8 anteriores. gobiernos de liberación. Entonces, en muchos casos, el mismo caso Yamber venía desde Laura Chinchilla y se le destapó a Luis Guillermo y entonces culpan a Luis Guillermo. Es decir, eso pasa en Costa Rica muy frecuentemente y lo veremos el próximo periodo. Se ve un escándalo dentro del próximo periodo, se le va a inculpar a doña Linet, aunque venga de tiempo atrás, incluso puede ser de esta administración. Eso bueno, pasa. vamos a ver, el caso Cochinilla va a afectar, ahorita digamos afectó al PUS y posiblemente va a afectar, pero también podría afectar perfectamente a todos los partidos políticos. El caso es una crisis institucional, es una crisis que tiene que ver con el CONAVI, con el MOB, con el Poder Judicial, ¿verdad? Últimamente por la liberación de los implicados. La gente ha atacado muy duramente a la resolución de la jueza Carolina Lizano y ha atacado muy duramente al Poder Judicial, que es algo que se viene acumulando preocupantemente. Entonces es una crisis del Estado, pero además una crisis del Estado en confabulación con la empresa privada, de los empresarios políticos o políticos empresarios que han llegado a los diferentes gobiernos a posicionarse para el interés económico, para los intereses creados que tienen. Estos puestos medios, estos mandos medios que hoy están implicados y que están indiciados por el Poder Judicial y por la OIJ, la Fiscalía y demás, estos mandos medios fueron nombrados en gobiernos de liberación y de la unidad y eso hay que dejarlo clarísimo. Es decir, estos fueron posiblemente los producto de un clientelismo político y no es que querramos finalmente quitarle la culpa al gobierno porque nos van no. a decir, nos dicen que somos un poco sesgados a PROPAC. Es que, bueno, los hechos, a mí me gusta ceñirme a los hechos, Daniel, y los hechos a mí me dicen que lo que sucede con el CONAVI, yo sí siento que al PAC le faltó decisión,
con Luis Guillermo Solís para eliminar el CONAVI. Luis Guillermo dice que no tuvo apoyo en la Asamblea Legislativa para la ley que eliminaba el CONAVI. No sé si había otra forma más allá, tal vez un decreto, alguna otra posibilidad para eliminar el CONAVI, pero más bien con Carlos Alvarado el CONAVI se fortaleció, se le dio presupuesto y el señor Méndez Mata logró activarlo para que se generara la obra pública que hoy vemos, que por primera vez en décadas se ve una obra pública como la que hemos tenido en los últimos años. Entonces, bueno, aquí viene una discusión que se va a dirimir muy posiblemente en los diferentes espacios de debate político electoral. En cultura electoral, usted también va a estar con nosotros, esperemos que sí, ¿verdad? Y además compartir, porque es muy importante que hagamos este debate, que hagamos esta discusión para ver cómo se va dirimiendo este asunto, qué tanto afecta el caso Cochinilla a los diferentes partidos, a los diferentes candidatos. ¿Cómo vienen los debates que van a ser los debates televisivos, los diferentes entrevistas de los medios de comunicación? ¿Qué va a resultar de esto? Mira, El voto Giovanni, muy emocional y el voto y el diseño de campaña, perdóname Daniel para terminar esta idea, y el diseño de campaña va a ser fundamental. Yo creo que el manejo estratégico, inteligente de los diferentes candidatos, de las diferentes campañas va a ser fundamental en cómo se vengan los resultados para febrero. Pero ¿sabes cuál es el peligro de todo esto, Giovanni? Un Bukele. Es que hay que ser claros. Claro. Estamos por suerte no ha salido, pero estamos en el escenario perfecto. Bueno, Juan Diego Castro era el prototipo clarísimo, ¿verdad? Pero Juan Diego no está tan limpio. Es que el asunto es que Juan Diego siempre le sacaban cosas que las armas israelíes, que los Panama Papers, o sea, él no tenía la imagen tan prístina. Aquí surge una figura como Bukele y puede pasarnos lo mismo que en El Salvador. Sí, digamos que logre un 60-70% de aprobación de la población. Y después va a sacar mayoría en la asamblea y va a poder hacer lo que quiera. Y conforma la Nicaragua como El Salvador. Y eso es muy peligroso. Bueno, el mismo Nicaragua, es que hay que recordar que el mismo Ortega llega precisamente por años de corrupción del Partido Liberal, ¿verdad? Es decir, casi todos los países que han caído en el autoritarismo, la misma Venezuela, ¿verdad? Cayeron en el autoritarismo precisamente por crisis como la que estamos viviendo en este momento en el país. Esperemos que no, ojalá que el próximo presidente... Claramente. Ese es el gran peligro. Sobre eso podemos hacer un programa bien interesante y además darle participación a los amigos que nos siguen. Esa es una cosa en la que hemos quedado debiendo. Yo quiero invitar a 2 o 3, tal vez para los próximos programas, 2 o 3 del grupo de WhatsApp que quieran participar con nosotros. Me gustaría tener también una mayor participación, más criterios más amplios sobre los diferentes temas que seguimos tratando en cultura electoral. Y para que esto continúe y siga y podamos seguir, usted requerimos su apoyo, ¿verdad? Requerimos que comparta. Qué insistente, ¿verdad? Qué necio tiene que ser uno en estas circunstancias, pero este es un programa que la gente no tiene mucha paciencia o no tiene tal vez mucho tiempo para entrarle porque conversamos mucho, porque es un extenso, ¿verdad? No es una cosita, un clip de 3 minutos, sino que sí requiere gente analítica, gente crítica, gente inteligente, gente que realmente se preocupe y que quiera saber y aprender sobre este tipo de temas de la política electoral y la gran preocupación que tenemos con nuestro país en estas circunstancias en que la corrupción vuelve a ser el tema en boga. Creíamos que tal vez ya no iba a volver a ser, ¿verdad? Porque la corrupción hace unos años era, solo de eso se hablaba, corrupción y seguridad o la inseguridad. Hoy ni siquiera ya hablamos de inseguridad. Hoy el problema es la corrupción, hoy el problema es el desempleo, que se empareja con la pobreza. Y bueno, de todo este tipo de temas y cosas interesantes podemos seguir conversando en los próximos programas. Quédese con nosotros, comparta, campanita, y muchísimas gracias. Daniel, un último comentario sobre el tema PAC para concluir el programa de hoy. Yo siento, y esta es mi percepción, que Marcia González es la candidata emergente y ha venido creciendo en apoyos. Podría decir, cuando Marcia surge con un 23% de apoyo según la encuesta de Enfoques. Carolina
baja como un 15% hacia el 42% de apoyo. Don Wilmer Ramos se queda en el 14%, 16%, que es con el que han dado. Ni baja ni sube. Yo creo que Marcia González no le quita ni le pone votos a Wilmer, sino que se los quita a Carolina. Es decir, que finalmente puede ser que estas dos mujeres, Carolina Hidalgo y Marcia González, se estén disputando face to face, como dice por ahí, ¿verdad? Hacia el final, el último empujón hacia el 8 de agosto, que es la convención del PAC. Y que Wilmer Ramos también pues tiene una posibilidad muy importante, tiene un voto muy importante en algunos sectores y en algunas zonas geográficas del país. Yo sí siento, eso sí, que en el caso de Carolina Hidalgo, el tema del feminismo, el tema del LGTBI es reiterado, es un poco cansino, eso puede mermarle apoyos de algún sector del PAC o de gente que no es del PAC, pero que tal vez va a ir a la convención del PAC a votar. Porque es un tema que polariza, porque es un tema que a la gente la tiene un poco cansada. La gente no quiere hablar de esto. Hay una prioridad económica, hay una prioridad con el tema del empleo, hay una prioridad con el tema de la corrupción, hay una serie de prioridades en la agenda de la opinión pública, del colectivo, que Carolina no está dándole cobertura. Marcia González, a pesar de que, bueno, no a pesar, ¿verdad? No digo que sea a pesar, pero sí es muy parecida en el pensamiento a Carolina Hidalgo, el tema del feminismo, el LGTBI, todos los principios los maneja igual. Marcia González no tiene diferencias en ese sentido, pero yo sí la noto a ella ya hablando de temas económicos, de otros temas que tienen que ver con la reactivación económica, con una agenda social en varios temas, y eso puede también ganarle más adeptos. Y el señor Wilmer Ramos tiene una agenda muy clara, ¿verdad? La agenda económica de don Wilmer. Wilmer es uno de los mejores economistas de ese país, no tengo ninguna duda. Además, muy honesto, muy transparente, muy bien intencionado, un señor que también puede emerger si diseña una campaña interesante. Y él ha dicho claramente que él no se opone, que apoya la agenda feminista y la agenda LGTBI, pero no está concentrado en ese tema. Entonces, en ese sentido, don Wilmer quiere más bien como seguir trabajando los otros temas y dejar esto de lado para, o tal vez no de lado, sino como que sea paralelo, para seguir con lo que urge para la gente. Entre estos tres candidatos y don Hernán Solano, a quien vamos a entrevistar, igual que a Marcia González en un próximo programa, se va a decidir la convención del PAC. Don Hernán no sabemos mucho qué es lo que está proponiendo, pero por eso lo vamos a entrevistar. Pero sentimos todos aquí que entre esos tres candidatos se va a dirimir el candidato del PAC. Tal vez don Hernán pueda crecer, no digo que no, pero lo que la mayoría de gente siente es esto. Entonces, aquí, digamos, esta es mi valoración a este momento, entre los tres candidatos. La pregunta que te hago, Daniel, para terminar, ¿coincidís conmigo o tenés alguna diferencia de criterio con lo que yo acabo de plantear? Dinos la diferencia, que es lo más importante, porque si coincidís, ¿para qué repetir? Bueno, sí, yo pienso que en el caso de Marcia se está proyectando muy bien. Ella ha tocado otros temas incluso que son controversiales, pero son temas de progresismo, de liberalismo cultural que pueden jalarle muchos votos. El tema de la marihuana. El tema de la legalización de la marihuana, el tema del derecho a decidir, que creo que es el primer candidato que se atreve a decirlo tan abiertamente. Eso puede ser arma de doble filo, pero también puede hacer que voten en bloque por ella, ¿verdad? Ciertos colectivos que le pueden ayudar incluso, si no a pasar a segunda ronda, por lo menos a quedar en un buen lugar en la primera, ¿verdad? Carolina en eso es más cauta, es un poquito más conservador, no conservadora en el sentido de, más recatada, digamos, no conservadora en el sentido ideológico, pero es más reservada en esos temas. Yo siento que Marcia efectivamente puede ganar. Wilmer se beneficia de que tiene una posición más antigobierno y atraería mucho el voto conservador del PAC y el voto tonista. Pero siento que y el voto no PAC también, ¿verdad? Y el voto no PAC, especialmente él ha tenido muy buena imagen con la ley antiusura y otros temas ahí, pero la banca lo odia y muchos medios relacionados con la banca lo detestan y le van a hacer la guerra por eso mismo, porque tienen todavía esa espinita ahí, ¿verdad?, de que él les puso la ley antiusura. Y bueno, entonces, hoy. como quiera que sea, le afecta, ¿verdad?, porque la prensa, pues, genera opinión. Sí, y depende de quién la financie también. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por estar en esta oportunidad en Cultura Electoral 22. Vamos terminando.
tenemos muchos programas en adelante, muchísimos temas que vamos a seguir tratando. Ustedes ven que aquí nos aturugamos de tanta cosa que hay que decir y tanta cosa interesante que vamos observando en el panorama político electoral, pero esperamos haberle mejorado un poquito su visión, su comprensión de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Vienen entrevistas, como ya les decía. Un abrazo, que estén muy bien, de verdad. A vacunarse y a cuidarse. Ya casi salimos de esta.